Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Oye, ayer lo mismo te dejé preocupado, te dije que el PP de Madrid estaba maniobrando para cancelar el Festival de las Ideas y la Cultura del Diario.es, que estaba previsto celebrar este fin de semana en Rivas Vacía, Madrid. Bueno, tengo una buena noticia. El órgano administrativo que tenía que analizar ese recurso ha rechazado el recurso del PP, así que hay festival. Y habrá podcast en directo. Nos vemos viernes, sábado, esta tarde, mañana, en directo en diferentes eventos. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Habrá streaming también, si estás lejos. En fin, que estamos contentos de poder encontrarnos con vosotras y vosotros. Vamos con lo de hoy. Un continente que también arrastra la memoria de las dictaduras militares y que ahora abraza a los nostálgicos del autoritarismo. Una región que supo librarse de la autoridad permanente de Estados Unidos, que ahora elige líderes que calcan la fórmula Trump. Un síntoma también del estado de la izquierda. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. 9 países en 2 años. La nueva conversión ultra de América Latina. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que existe un mapa interactivo donde puedes ver exactamente cuántas ayudas de Kit Digital se han concedido en tu provincia? Te cuento más al final del episodio. Este pasado domingo, Colombia, uno de los motores económicos de América Latina, segundo país más poblado de la región, se ha convertido en una nueva ficha que cae en el dominó latinoamericano de la ultraderecha. Y van 9 en menos de 2 años. ¡Que viva Colombia libre! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva nuestra patria milagro! ¡Que viva Cristo Rey! El tigre hoy más que nunca está y estoy con ustedes y con el pueblo firme. Abelardo de la Espriella es abogado, es ultraliberal, es ultraderechista, es ultramachista. Ha ganado por la mínima la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Antes de Colombia, en 2025 fue Honduras, con la elección de un empresario, aliado de Trump, líder ultraconservador, autoritario, se llama Nasri Asfura. Y el año pasado también Chile dio un volantazo, con la victoria de José Antonio Kast, un defensor de la dictadura de Pinochet. No, yo no tengo por qué pedir perdón por reconocer la gran obra que hizo el gobierno militar. De Chile a Costa Rica, donde este mismo año ha arrasado una candidata que apuesta por reforzar la seguridad a través de la videovigilancia de la población, o también prohibir el derecho al aborto en caso de violación. Y antes que en Chile y que en Costa Rica, en Ecuador llegaba al poder Daniel Noboa, prometiendo básicamente ser un Bukele, el gran ídolo salvadoreño de las derechas autoritarias de la región. Y por supuesto está Javier Milei en Argentina, que no solo ganó en 2023, sino que más recientemente ha sostenido ese apoyo electoral gracias también al empujoncito de Donald Trump, que amenazó con cortarle el grifo a las ayudas de Argentina si cambiaba el rumbo anarcocapitalista de Milei. Además desprecio el Estado y estoy adentro del Estado para romperlo todo, para achicarlo. De hecho, tengo un ministerio que es el Ministerio de la Desregulación. Podríamos hablar también, con matices, de los cambios políticos en Bolivia. Podríamos hablar de la inestabilidad de Perú o de República Dominicana. Y ya nos iríamos a los 11 países en esta larga lista de giros a la derecha. Y hay que mencionar Brasil, porque la proa de la ultraderecha se dirige ahora hacia el Brasil de Lula, que celebra elecciones en octubre de este mismo año. El hijo de Bolsonaro es el candidato. Si cae Brasil, solo quedaría México como gran país de peso político y demográfico con un gobierno progresista, además de Uruguay. Vamos a viajar por las claves de este gran vuelco político. Saludo a Natalia Chientaroli, compañera del Diario.es, que ha estado analizando este fenómeno en la región. Hola, Natalia. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Y saludo también a Lisa Zanotti, que es experta en ultraderecha latinoamericana, investigadora del Democracy Institute de la Central European University. Hola, Lisa. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Natalia, vamos a lo más inmediato. El futuro presidente de Colombia, cuéntanos, perfil de Abelardo de la Espriella. Es un país donde muchas veces los apellidos de los políticos se repiten entre generaciones. Bueno, no es el caso. ¿De dónde sale este? Bueno, a ver, hablamos de una persona ajena a la política, que juega esa carta de outsider para seducir a los desencantados de la clase política, a los críticos de la política tradicional. Es un empresario excéntrico,
que presume públicamente de su vida de millonario, de sus temporadas en Italia y en otros países, de sus coches de lujo, de sus mansiones. Es también una figura con un ego enorme. Su apodo es el Tigre y se dirige a sus seguidores como su manada, así los llama. Y ha llegado a ser incluso una imagen con IA de un tigre junto a un águila para agradecer las felicitaciones de Donald Trump. Es este tipo de personaje, ¿no? Tiene su propia marca de ron, una marca de ropa, una línea de sombreros, además de haber hecho sus pinitos como cantante porque se ha financiado la grabación de un par de discos de versiones. Es todo un personaje. Claro, este perfil que nos dibujas del futuro presidente es que no tiene nada que ver con el de Iván Cepeda, que era su contrincante, sucesor de Petro, que por límites de mandatos no podía seguir, y que defendía Cepeda pues reformas estructurales del Estado para garantizar pensiones, o prometía accesos al sistema de salud menos clasista, que en Colombia lo son, educación, lucha contra el cambio climático. ¿Qué errores de Petro o qué claves de la actualidad política ha utilizado De la Espriella para darle este volantazo y construir su éxito en Colombia? Durante la campaña ha prometido sobre todo seguridad, en línea con las políticas de Bukele en El Salvador, o sea, megacárceles, operaciones contra el narcotráfico, con la colaboración de Estados Unidos, etc. Esto es especialmente importante en un país como Colombia, en el que persiste un conflicto con las milicias armadas. De hecho, en estas elecciones había, como decís, dos discursos muy contrapuestos también en este tema. El del candidato de la izquierda, que prometía la paz total, y el de la Espriella, que anunciaba la guerra total, sin ninguna opción al diálogo, y en la que los bandidos, como los llama, solo podían elegir entre la cárcel o la bolsa de plástico, literalmente descrito así. De hecho, hay muchísima inquietud con este tema, sobre todo entre la gente que habita zonas de conflicto y que recuerda la última ofensiva militar del presidente Álvaro Uribe, en la que murieron muchos campesinos ajenos al conflicto, los tristemente conocidos como falsos positivos, inocentes asesinados para cumplir unos cupos sangrientos de bajas que se ponían los militares. Y ha desplegado además un discurso ante la supuesta amenaza del comunismo, de lucha contra la inseguridad y contra la corrupción, con el argumento de que como ya es rico no necesita robar. Y además aprovecha estas ganas de cambio de muchos colombianos y también la cuestión de que Estados Unidos, en la figura del presidente Donald Trump, le dé su apoyo. Y lo que anuncia ya promete, porque está diciendo que para sus primeros días de gobierno tiene preparados hasta 90 decretos. La protesta pacífica está amparada por la Constitución. El que quiera salir pacíficamente que lo haga, pero el que me cierre vías, el que atente contra la infraestructura, el que pretenda atacarme a la fuerza pública, el que afecte la vida, honra y bienes del pueblo colombiano va a saber lo duro que muerde el tigre. Lisa, además de esta razón de la seguridad, ¿qué otras razones podemos poner encima de la mesa para entender que triunfen entre los votantes de todos estos países opciones extremas, tan opuestas a lo que había hasta ahora en algunos casos? ¿Por qué se ha movido el péndulo de la política justo ahora en América Latina? Yo diría que hay dos grandes grupos de causas, la de largo plazo y causa más de corto plazo, ¿no? Entre la primera está el desgaste de los sistemas políticos tradicionales, seguramente, y en varios casos la frustración con gobierno progresista o de izquierda, que llegaron con promesas muy ambiciosas y no siempre lograron responder a expectativas sociales muy fuertes, ¿no? Pero yo creo que son especialmente importantes los factores de corto plazo o de mediano plazo. El primero es el clima internacional. Esto no está ocurriendo solamente en América Latina, lo vemos en Estados Unidos con Trump, ¿cierto? En Europa, en otros países afuera del occidente, como por ejemplo en India, ¿no? El segundo factor probablemente más decisivo en América Latina es lo que mencionabas tú antes, que el de la seguridad, porque casi todos estos líderes han hecho campañas sobre seguridad pública, crimen, orden, control de fronteras, inmigración irregular. Y eso es importante porque la seguridad no moviliza solamente a los votantes que se identifican ideológicamente con la ultraderecha, ¿no?
moviliza también a los ciudadanos que no necesariamente comparten toda la agenda de estos líderes, pero perciben que lo político tradicional no ha resuelto un problema que ellos consideran muy urgente. Natalia, vemos ricos empresarios millonarios que se presentan a las elecciones, que ganan en sociedades con muchísima desigualdad. En el caso de Colombia es una sociedad con unas diferencias muy importantes entre clases sociales. ¿Por qué alguien humilde se siente identificado con un Trump, con un Espriella? Creo que hay una idea que explota en este tipo de personajes y es la de que, como son millonarios, son inmunes a la corrupción porque no necesitan robar. Pero bueno, como bien sabemos, esto no tiene que ver con la necesidad, sino más bien con la voluntad. Y tiene que ver también con los controles democráticos y con los mecanismos de participación y de fiscalización. Y no es eso precisamente lo que están prometiendo. Y en otro punto creo que juega también un elemento aspiracional, ¿no? Esta gente, estos personajes te muestran de alguna manera lo que quieres ser, esa prosperidad con la que estás soñando y que te están prometiendo. Lisa, se habla de Trump como factor también, ¿no?, para explicar a Milei. Hablamos de Trump como aliado imprescindible de Bolsonaro. Mira que bien habla Trump de Bukele, pero no sé si, claro, ese análisis es el fácil desde fuera, ¿no?, porque nos perdemos cosas que están sucediendo dentro de cada país. Sobre Trump y su influencia sobre la ultraderecha en América Latina hay que evitar dos errores. El primero sería decir que la ultraderecha latinoamericana existe por Trump, y eso no es correcto. Y estos fenómenos tienen raíces nacionales muy fuertes, crisis de representación, inseguridad, rechazo a la élite tradicional, polarización, mismo malestar económico, ¿no? Y la ultraderecha había emergido igualmente con o sin Trump. Pero el segundo error sería subestimar su influencia. Trump no siempre ayuda de manera material o directa, pero aún así ha jugado un papel muy importante en términos simbólicos. Lo que Trump hace, de hecho, es dar legitimidad a ciertas ideas, seguramente, pero también a cierta manera de hacer política, porque legitima un estilo confrontacional, transgresor, anti-establishment, agresivo, con la prensa, por ejemplo, ¿no? Y con los adversarios también. Y cuando el presidente de Estados Unidos habla de esta manera, gobierna de cierta manera, eso tiene un efecto de normalización. No solamente el contenido del discurso, pero también cómo se entrega el discurso, y cosas y actitudes que antes parecían marginales, extremas o inaceptables, empiezan a aparecer como parte del repertorio normal de la derecha radical, ¿no? Entonces el límite de lo aceptable se corre, ¿no? Y también lo último que quiero destacar con respecto a Trump es la dimensión transnacional. Desde Estados Unidos, como también desde España, se han empujado, digamos, esa agenda, esta reunión, donde estos líderes claramente se reúnen, se observan, aprenden uno con otro, comparten diagnósticos, enemigos, estrategia, para después importar este tipo de ideas a sus respectivos países. Natalia, ¿qué pasa con las izquierdas? ¿Qué pasa con la oposición ahora en estos países? Desde Europa tenemos una idea de lo que es la izquierda y lo que es la derecha que muchas veces no casa del todo con las realidades latinoamericanas. ¿Pero qué está pasando ahí? Bueno, los cánones que identificamos con derecha e izquierda en Europa no nos valen para analizar América Latina. Las categorías son más complejas y más líquidas de alguna manera. Hay una izquierda que puede ser más institucional y cercana a la socialdemocracia, como podía ser el ejemplo de Michelle Bachelet en Chile, y hay otra de corte más populista y nacionalista. Pero también hay una derecha muy nacionalista, lo que los expertos llaman ahora neopatriotas, como José Antonio Kast, también el actual presidente de ultraderecha de Chile. Pero claro, a veces nos preguntamos ¿por qué en México no hay una ultraderecha importante? Y algunos estudiosos lo que apuntan es a que la izquierda mexicana es bastante conservadora en lo social también y que eso contiene de alguna manera el espectro de la ultraderecha. Lisa, hablemos de Brasil porque es la siguiente meta volante o la siguiente gran misión de la ultraderecha, ¿no? Falta todavía tiempo, pero las encuestas dan un empate entre Lula y el hijo de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Recordemos que el padre, Jair Bolsonaro, está inhabilitado, está condenado por un intento de golpe de Estado. Y sin embargo, su hijo, por lo que se ve, tiene
posibilidades serias de ganar. Esto sería un golpe simbólico durísimo para la izquierda. Yo soy bastante pesimista en ese sentido, pero también creo que hay que ser bastante cautos, ¿no? Porque todavía falta tiempo, el escenario no está cerrado. Dicho eso, es verdad que el hecho que Lula no aparezca con una ventaja mucho más cómoda frente a un candidato bolsonarista nos dice algo importante. Yo creo que la explicación principal es que el bolsonarismo claramente no depende solamente de Bolsonaro como líder individual. Él fue central para articular ese campo político, pero lo que vemos ahora es que existe un bolsonarismo que es mucho más amplio, que se ha convertido en una identidad política, una red de apoyo a nivel de ciudadanía, de base, ¿no? Con una agenda moral y securitaria muy fuerte y se ha vuelto, siempre ha sido, digamos, una forma de oposición muy fuerte al PT y a Lula. Entonces, aunque como tú lo decías, Bolsonaro está inhabilitado y condenado, el electorado bolsonarista no desaparece automáticamente, ¿no? Además, hay que recordar que Lula ganó en 2022 por un margen que fue muy, muy estrecho. Y esa elección mostró que Brasil estaba profundamente polarizado y que el bolsonarismo conservaba una base social muy importante. Ahora, la candidatura de un hijo de Bolsonaro puede tener efecto ambivalente. Por un lado, puede ser vista como una candidatura menos fuerte, pero por otro lado puede reactivar la narrativa del bolsonarismo sin Bolsonaro, ¿no? La idea de continuidad, de persecución judicial, de legado familiar y de resistencia frente al sistema en general. Si Lula claramente gana de manera muy holgada, eso sí sería un señal de debilitamiento real del bolsonarismo, pero una carrera que todavía es muy estrecha muestra que el clivaje sigue abierto y que la derecha radical brasileña conserva por lo menos una capacidad competitiva muy importante. Natalia, terminamos a la espera de lo que pueda pasar en Brasil, que haya caído Colombia en manos de alguien como De la Espriella. ¿Qué tendencia marca para el futuro de América Latina? La ultraderecha se ha apuntado un tanto muy importante en esta elección. Colombia es un país muy relevante para la región, en el que viven 54 millones de personas, y creo que es un espaldarazo importante de cara a la próxima batalla electoral, que es la gran potencia continental, Brasil. Pero incluso te diría más, creo que me atrevería a personalizar aquí. Donald Trump se ha apuntado un gran tanto con esta victoria por la mínima de su candidato en Colombia, porque el plan de Trump, a través de su American Shield, este escudo de las Américas, lo que está buscando es volver a una vieja y conocida tradición estadounidense, que es la de la injerencia política en América Latina para poder aprovecharse de sus recursos y de su población. No hay más que ver cómo rescató a Javier Milei en sus elecciones de mitad de mandato y cómo Milei inmediatamente le devolvió el favor tramitando la desprotección de las zonas de glaciares en la Patagonia Argentina, donde Estados Unidos tiene puesta la mira. Yo creo que Trump lo que quiere es convertir Latinoamérica en su patio trasero y lo está consiguiendo. Natalia Quientaroli, compañera subdirectora del diario.es, muchas gracias. Gracias a ustedes. Lisa Zanotti, Democracy Institute, gracias a ti también. No, gracias a ustedes por invitarme. Y antes de marcharnos, en kitdigital.red.es podrás ver toda la información del programa y consultar un cuadro de mando visual y actualizado donde poder consultar cómo ha impactado el programa en tu región. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/un socio al día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.